Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. Preparemos nuestra mente y corazón. Si tienen una Biblia también, les voy a invitar a que me acompañen al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 18. Es el texto base que vamos a usar hoy día para esta palabra y de seguro Dios nos hablará. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 18. Estará también en sus pantallas, pero también lo pueden buscar en su Biblia. Y yo les voy a invitar a que usted pueda también tomar nota de esta palabra, porque de seguro va a traer algo importante para nuestras vidas y sobre todo para nuestros corazones. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra de Dios así: y seré para vosotros ayúdeme a predicar, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vuelvo a leer este texto, dice la Escritura: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oremos por esta palabra. Señor, nos concentramos para recibir el mensaje de las Escrituras. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos testimonio de usted. Gracias, Padre, porque siempre que hay una palabra, nuestras vidas son bendecidas. Señor, yo ruego en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia, que tu poder descienda sobre nosotros en este lugar. Si alguno está pasando alguna distracción, si alguno está pasando un momento de tormento, si alguno está pasando algún momento de dificultad, si alguno está pasando un momento de incertidumbre, tú tienes poder para solucionar todas las cosas. Gracias, Padre, por la oportunidad de ser llamados tus hijos. Y yo te ruego, Padre, que hoy sea el mensajero, Padre, el enviado para compartir, Señor, este mensaje que sé que va a traer mucha bendición a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted puede decir amén y amén. Le invito a dar una ofrenda de aplauso a la palabra de Dios. Vamos a aplaudir a la palabra de Dios. Como yo les decía, hoy quiero compartir con todos ustedes, diga conmigo, paternidad de Dios. Y quiero compartir con ustedes acerca de la paternidad de Dios, pero no podemos avanzar y hablar de la paternidad si primero tampoco tenemos que definir lo que es orfandad. ¿Cuántos saben lo que es orfandad? Es muy importante entender también este concepto de la orfandad. Porque yo no sé si usted sabía, pero la iglesia Encuentro con Jesús, y así también sé que otras iglesias a lo mejor lo hacen, pero somos una iglesia que colabora, apoya en un hogar de menores que precisamente está aquí al lado. Y cuando a nosotros nos ha tocado ir a una reunión con los administrativos de ese lugar, con la directora, déjeme decirle que uno sale muy mal, porque son historias realmente fuertes. Ahora, ¿qué es lo que es la orfandad? Es un estado donde un niño o una niña no tiene una de las figuras importantes, ya sea su papá o su mamá, y lo ha perdido. A lo mejor su papá ha fallecido, o simplemente ha sido un padre irresponsable que no se ha preocupado de él, o quizás hay casos donde los chicos están en los hogares y no tienen padre y madre, porque simplemente también ellos, los padres, están en las drogas y las instituciones se preocupan de tomar a ese pequeño y llevar a los hogares. Ahora, es importante mencionar esto. Una persona que está en orfandad está expuesta a muchas cosas. ¿Cuántos sabían eso? Una persona que no tiene papá, una persona que no tiene mamá, que experimenta la orfandad, está expuesta a muchas cosas, como que, mire que es importante lo que vamos a hablar, está expuesta, por ejemplo, en algunos países, al tráfico de órganos. Muchos chicos que están en la orfandad experimentan lo que es la violencia sexual. Muchos chicos que no tienen papá y mamá experimentan lo que es las adicciones. Y también hay muchos niños
que desde pequeño comienzan a involucrarse en lo que es el consumo y el tráfico de drogas. ¿Cuántos sabían eso? Ahora, ¿por qué hablamos esto, hermano? Porque un niño que experimenta la orfandad, ¿qué está experimentando? Experimenta incertidumbre. Y hay preguntas que un niño que experimenta la orfandad se hace. Y yo quiero que usted escuche, porque estas son las 3 preguntas que a mí me llamó la atención que un niño que está en orfandad se hace. La primera pregunta es, ¿qué voy a alcanzar en esta vida? Porque son niños que no tienen sueños, son niños que muchas veces no tienen esperanza. Otra de las preguntas que se hace un niño que experimenta la orfandad: ¿qué sueños voy a alcanzar en la vida? Y otra pregunta que también ellos se hacen: ¿cómo pienso proyectarme en la vida? ¿Cuántos saben que la figura paterna y materna son importantes en la educación de un hijo? Los modelos actuales postulan otras cosas, pero yo creo que es importante que alguien esté al lado de un pequeño. Y sabe que gracias a Dios hay personas, instituciones que hacen en algunos casos un buen trabajo, o personas que Dios pone en su corazón adoptar a un menor. Hace pocos días me llamaron a mí a una reunión, porque hay una iglesia aquí también en la ciudad de Los Ángeles donde unos pastores hacen ese trabajo. Me citaron a una reunión para estar con un pequeño durante un tiempo, hogares de acogida que se llama, donde el menor está por un tiempo con una familia, para luego quizás ser adoptado. Escuche esto, gracias le damos al Señor que Dios pone en corazones de familias que pueden ayudar a alguien y dar una luz de esperanza. ¿Le gustó escuchar esto? Es importante, hermano, porque podemos hablar de la paternidad de Dios, pero existe un número de personas que muchas veces experimentó la orfandad, vivió no con esa figura paterna que quizás quería tener. Ahora yo quiero compartir a ustedes esto, porque la Biblia dice de que nuestro Padre Celestial comenzó a tratar con un pueblo llamado el pueblo de Israel. Diga conmigo, el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? La Biblia dice que el Señor les cuidó, les sustentó, les dio protección. Dios fue un padre para este pueblo. Si usted lee la Escritura, se va al Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta cómo el pueblo fallaba una y otra vez. Pero cuando el pueblo se arrepentía, ahí estaba Dios como un verdadero padre, levantándolos, ayudándolos, enviándoles libertadores para poder sacarlos de la esclavitud. Ahora tenemos que entender nosotros que Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene, diga conmigo, hijos. ¿Cuántos están aquí? Dios tiene hijos. ¿Y sabes qué? No sirve de nada venir de padres cristianos. Ojo al detalle. Es importante que nosotros podamos educar a nuestros hijos en los principios de la palabra. Pero para ser hijo de Dios, no necesariamente es porque vengo de padres cristianos. O que quizás, como dicen algunos, me crié entre las bancas, como dicen por ahí. El primer paso para ver a Dios como papá, tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. ¿Cuántos están aquí pueden decir amén? Ahora mire, yo quiero llevarles a través de esta palabra, a usted y a mí, quiero llevarlos a la infancia. Porque estamos hablando de la paternidad de Dios y usted en algún momento fue hijo o hija. Y usted se va a identificar conmigo porque ¿cuántos cuando chicos hicieron algo negativo? ¿Usted hizo algo negativo? Les cuento algo, pero que no salga de aquí. Les voy a contar algo que yo hice. Una vez mi mamá no me dio permiso para salir a la calle. ¿Y saben lo que yo hice? No sé en qué estaba pensando. Pero era chico. Tenía 18. No, mentira.
Pero saben que cuando mi madre me dijo, no, no puedes salir, y me castigó, yo fui, tomé unas lindas tijeras y fui a la cama de todas las piezas que habían ahí, tomé el cobertor y le hice un agujero a todos los cobertores. Y no teníamos buena situación económica. Y el lindo hace eso. Y usted, acuérdese lo que usted hizo también. Yo cuento lo mío, yo no sé lo que usted hizo. Y ahí aparece la frase típica que dijeron nuestras madres. No sé si en algún momento te lo dijeron, pero a mí me lo dijeron: espera que tu padre llegue del trabajo. ¿La escuchó alguna vez o no? ¿Escuchó eso o no? Era un calvario, ¿o no? Algo heladito nos corría por aquí, porque sabía que a la tarde nos tocaba once y cena y postre junto, todo. ¿Les pasó o no les pasó? Aleluya. ¿Cuántos están de mi equipo aquí? ¿Te recuerdas o no? Aleluya. Y sabes que era una frase de terror, porque sabíamos que habíamos cometido un error. Y nuestro padre, cuando llegaba del trabajo, a pesar de venir cansado, algo nos iba a decir. Y sabes que es importante hablar esto, porque yo no sé si te acuerdas cómo era la corrección años atrás. ¿Cómo era la corrección años atrás? ¿Cómo era? ¿Cómo era? El papá o la mamá con lo que tenía te daba, ¿o no? Y algunos tenían una puntería, hermano. Con la chancleta, dice la hermana atrás. Una puntería. Yo volviendo al testimonio, cuando corté los cubrecama, yo me las di de valiente y comencé a correr por toda la casa, porque mi mamá se enteró. ¿Qué hiciste?, me dijo. Y yo comencé a correr, y quería saltar la muralla, y era chico, ¿a dónde iba a saltar la muralla? Y cuando iba saltando, ya escalando, mi mamá, había una manguera en la casa, una manguera cortita así, que era para regar algo de ahí del jardín. Y mi mamá, no sé cómo, la sacó y me alcanzó. Y hasta el día de hoy tengo la marca. No, mentira. Mentira. Pero me alcanzó. Es importante ver esto, porque nosotros, cuando fuimos pequeños, nos fuimos formando la figura, y lo hablo de manera personal, nos fuimos fijando la figura de Dios muchas veces reflejado en nuestros padres. ¿Cuántos están aquí pueden decir amén? Los padres actuales no son así. No son así. ¿Qué andamos con cosas? ¿A quién de los que están aquí se las dieron? A ver, levante su mano. ¿Se las dieron o no? Sí. Sí, hermano. Nuestros padres, a mí me la dieron. Sí, me acuerdo claramente que una vez yo fui músico de música no cristiana, tocaba en bandas, y quien me dio el puntapié para que yo comenzara a tocar en diferentes grupos musicales fue mi papá. Mi papá me dijo: sí, te doy autorización, puedes ir a tocar, pero me dijo: ¿cuál era la instrucción? Yo te dejo aquí y a tal hora te vengo a buscar. Y el lindo, cuando me fueron a buscar, yo no estaba ahí. Imagínense después el desenlace. ¿Está aquí? Ahora, como yo les decía, pasamos por esa etapa y nos íbamos haciendo la figura del Padre Celestial. Lo hablo de manera personal, muchas veces reflejado en nuestros padres, muchas veces como padres castigadores. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo me lo merecía. Ahora, la forma del castigo sé que tampoco nos corresponde. Pero quiero que podamos ir a la Biblia, en Juan 1:12. Juan 1:12 dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es importante aclararlo, hermanos. Lo dijimos al principio. Dios no tiene nietos.
Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Entonces no vale de nada ser hijo de, sino que en algún momento nosotros como padres, dice la Escritura, por eso la Escritura dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuál es la labor de nosotros como padres? Llevarlos a que en algún momento lleguen a Juan 1:12, a que reciban a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos están aquí? Ahora, luego que Cristo entra en el corazón del hombre y de la mujer, somos, escuche, esto es importante, cuando Jesucristo llega a nuestra vida, somos llamados, diga conmigo, hijos de Dios. Número 1, hijos de Dios. Número 2, también somos parte de la familia de Dios. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. Y tenemos, número 3, a Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. ¿Le gusta eso, no? Número 1, somos hijos de Dios. Número 2, somos incorporados a la familia de Dios. Y número 3, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Entonces, si tú tuviste un hermano mayor que fue así, déjame decirte que Jesucristo no te va a defraudar. ¿Cuántos están aquí y pueden decir amén? ¿Le puedes dar un aplauso a Jesucristo por su palabra? Aleluya. Ahora mira, los hijos por lo general buscan una figura paterna y necesitan referente. ¿Qué es lo que busca un niño? Un niño está buscando referentes. Está buscando un modelo a seguir, alguien a quien imitar. Y muchas veces no está, porque el papá muchas veces es un papá, pero es un papá proveedor. ¿Cuántos saben de que también el padre, aparte de ser proveedor, también tiene que aprender a abrazar, a contener? ¿Cuántos están aquí? Y muchas veces nos vamos forjando la figura de Dios como alguien superior, alguien inalcanzable. Ahora, alguien que muchas veces llamamos Dios, lo llamamos como el Señor. Y sí, la Biblia dice que Él es el Señor, pero cuando utilizamos esa expresión Señor, estamos como haciendo como una distancia muchas veces. ¿Cuántos están aquí pueden decir amén? Muchas veces hay barrera. ¿Por qué? Vuelvo a lo que veníamos hablando, porque en ocasiones vemos una mala figura paterna. ¿Está aquí? Algunos nunca han visto a Dios como papá. Estoy dando ejemplo, no estoy diciendo que en sus casos fue así, pero estoy dando ejemplo. Pero algunos han visto, les cuesta ver a Dios como papá porque en sus casas no tuvieron un buen ejemplo en su papá. A muchos de nosotros nos hubiese gustado quizás, escuche, porque en algún momento yo sé que usted lo pensó. A usted en algún momento pensó y quizás en su mente dijo, me hubiese gustado haber elegido a mi papá. Me hubiese gustado elegir a mis hermanos. Hay alguno que a lo mejor pensó eso. Pero en algún momento lo dijimos. Me hubiese gustado elegir realmente mi familia. Pero te tengo una noticia, si eres hijo, tus padres tampoco te eligieron a ti. ¿Está aquí? Gracias por esa risa, hermano. Uno no elige a los padres y tampoco se eligen a los hijos. Y hoy vemos que hay muchos conflictos entre padre e hijos. ¿Hay conflicto o no hay conflictos? Porque ser papá no es fácil. Ser papá no es fácil, hermano. Y no venimos aquí y hablamos este tema para darle de piedradas a nuestros padres. Porque si yo tuve esas, no sé si tú en algún momento tuviste esas conversaciones sinceras y directas con tu papá. Pero yo las tuve. Yo tuve que tener esas conversaciones directas y sinceras. Y mi papá me dijo, mira, yo no tuve lo que tú hoy tienes. Yo no tuve papá. Mi papá, por ejemplo, mi papá no tuvo papá. Porque su padre murió cuando él era muy pequeño. Y se crió de casa en casa, de hogar en hogar. Entonces él no podía dar algo que tampoco recibió. ¿Cuántos están aquí pueden decir amén? Esto es una realidad. Y hoy vemos una generación que no puede ver a Dios como un papá porque no han tenido una hermosa figura
paterna. Y quiero decirte algo, el padre perfecto no existe. La madre perfecta no existe. ¿Cuántos están aquí y pueden decir amén? Ahora, la paternidad de Dios, hermano, es un tema importantísimo que usted lo sepa, que podamos hablar esta palabra. Porque muchos fueron criados, como por ejemplo, en un hogar donde su padre era un padre golpeador. Muchos fueron criados, como hablábamos al principio, chicos que han sido criados en hogares donde sus padres consumen drogas. Muchos han sido criados en hogares donde su padre prefería estar con los amigos bebiendo bebidas alcohólicas que estar una tarde con sus hijos. ¿Cuántos están aquí y pueden decir amén? Lo que estamos hablando, hermano, es una realidad. Y quizás usted me está escuchando, a los que nos están viendo, y usted dice, mira, yo no viví nada de eso. A lo mejor usted no vivió nada de eso, pero en algún momento usted necesitó a su papá y lo necesitó que solamente le diera un abrazo, una contención. ¿Y sabes qué? Es importante lo que estamos hablando porque muchas veces usted lo dijo, quizás no hubiese cometido esos errores si mi papá me hubiese dado un consejo en el momento oportuno. ¿Está aquí? Es una realidad lo que hoy día estamos hablando a través de la palabra. A muchos les hubiese gustado ver a un padre que tomara a la familia y que le dijera, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a tener un culto familiar. Pero no fue así. Muchos de nosotros no tuvimos esa formación. Por eso nosotros, los que somos papá ahora en el tiempo actual y visitamos la iglesia, estamos en la iglesia, podemos cambiar la historia. ¿Cuántos pueden decir amén? Y los que no tienen hijos, tienen sobrinos. Y ustedes pueden influenciar y cambiar la historia de esos niños también. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, como yo les decía, no tenemos que culpar a nuestros padres por sus errores, porque nosotros, los que somos padres ahora, estamos en el proceso de crianza y muchas veces también caemos en errores. ¿Cuántos están aquí y pueden decir amén? Porque nadie nació sabiendo. A nadie se le enseñó cómo ser un buen papá, a nadie se le enseñó cómo ser un buen padre consejero, a nadie se le enseñó a ser un padre comprensivo, a nadie se le enseñó a ser un padre amoroso, a nadie se le enseñó cómo se debe corregir a un hijo. ¿Cuántos están aquí? Y por lo mismo muchos hablan de Dios, pero lo hablan como el Señor, como alguien distante, alguien que no está cerca. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener una comunión con Él. Porque mi relación con Dios, hermano, no se trata de religión. Se trata de una, diga conmigo, relación con Dios. ¿Y cómo es esa relación con Dios? La relación con Dios es que yo le hablo a Él y Él me puede responder, quizás por voz audible, pero Él te ha dejado la palabra. ¿Cuántos están aquí y dicen amén? Me gusta mucho una imagen de una persona que dice, Dios, háblame. Y hay una mano gigante que aparece con la Biblia, toma. Ayer escuchaba, hay un pastor en Argentina que se llama el pastor Osvaldo Carníbal, y él decía que en estos días una dama que estaba con una depresión profunda, tenía intento de suicidio y ella dijo, yo voy a acabar con mi vida, pero antes de acabar con mi vida, quiero acabar con la vida de mi hijo primero. Y dice el pastor que tomó la almohada de la cama y se dirigía a la pieza para ahogar a su hijo. Eso era el pensamiento de ella, eso iba a hacer. Y cuando iba en dirección a hacer eso, dice que ella sintió que algo la incomodó, lloraba por lo que iba a hacer y alzó sus ojos hacia un lugar de la casa y vio una Biblia. Una amiga le había regalado una Biblia y por cuanto vio esa Biblia,
ella lloró, dejó la almohada ahí, dijo, ¿qué estoy haciendo? Tomó la palabra, comenzó a buscar la Biblia, y antes de leer la Biblia, en su Biblia había un número de alguien que le había regalado la palabra de Dios, y la llamó a la persona y le dijo, necesito ayuda. Oraron por ella, la invitaron al día siguiente a una reunión, así como lo que estamos viviendo aquí, y la persona aceptó a Jesús en su corazón y comenzó a vivir una nueva vida, porque la palabra llega justo a tiempo. ¿Le puedes dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6, mira lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 4, 6 dice, y por cuanto sois, ¿soy qué? Hijos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Sabes qué, hermano? Abba, la palabra Abba que usted está viendo ahí en pantalla, la palabra Abba, era la primera palabra que los niños israelitas decían al referirse a Dios. Y la palabra Abba quiere decir, diga conmigo, papito. Así como Fernandito, que está aquí, un día cuando vio a su padre dijo, papi, papi. Los niños israelitas dicen Abba. Otros expertos en la escritura dicen que dicen Ab. Pero el significado que quiere decir papito o padre. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo es tu cercanía con tu Padre Celestial? ¿Cómo es tu cercanía con ese Dios Todopoderoso? Yo te pregunto, número uno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo ves como el Señor? Alguien completamente distante, sentado en el trono, que un día te va a juzgar, nos va a juzgar. ¿Lo ves como el Señor? ¿Lo ves, número dos, como mucha gente hace sus oraciones? Yo no sé cómo ora usted, pero hay mucha gente que ora y dice, amantísimo buen Padre Celestial. ¿Ha escuchado, no? Estoy delante de tu presencia. Yo no sé si usted yo no veo a Joel viniendo delante mío diciéndome, oh Padre Celestial, dame 100 pesos para comprarme un dulce. No lo veo así. Yo no lo veo así. Hay mucha gente que ve a Dios así. ¿Está aquí o no está aquí? Si se quiere reír, ríase nomás. ¿Es tu Señor? ¿Es alguien distante que está por allá arriba en las nubes? ¿Es el Dios altísimo, buen Padre Celestial? Yo cuando hablo con Dios, yo no sé cómo es tu vida de oración, pero cuando yo oro no hablo así con Dios. Yo no hablo así con Dios, yo hablo con Dios. Si orar es hablar con Dios. ¿Cuántos están aquí? O número 3, o Dios es tu papito. ¿Cuántos quieren que Él sea tu Padre? Padre Celestial. Ahora tenemos que entender esto. Cuando Dios es tu Padre, mire que es importante lo que estamos hablando. Número 1, si usted va anotando esta palabra, cuando Dios es tu Padre, número 1, Él te ama. Dile a quien está a tu lado, Dios te ama. Dios como papá, Lucero, Dios te ama. Hermano Alex, hermano Omar, Dios te ama, varón, Dios te ama. Eso es lo más importante. Dios como papá te ama. ¿Cuántos están aquí pueden decir amén? Porque la Biblia dice que Él nos amó primero. Él se fijó en nosotros, hermano. Él nos amó primero. Número 2, que es importante esta palabra acerca de la paternidad de Dios. Dios como papá nos disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, hermano, no estamos hablando. Muchas veces la gente cuando dice la palabra disciplina piensan que es como castigo. No es así. Cuando hablamos de la palabra disciplina, es como aquel padre que le dice, te estás portando mal, bueno, te quito la tablet. Te quito ciertas regalías que no está bien. Disciplina es traer orden. ¿Cuántos están aquí pueden decir amén a esta palabra?
Porque la Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina. Hay personas que yo como padre espiritual los he disciplinado y no les gusta. No les gusta. Yo a mi hijo lo tengo que disciplinar, tengo que decir ciertas cosas que no está bien y también sé que no nos gusta. Yo como hijo hay cosas que mi padre también en algún momento me dice. Y cuando mi papá me llama, ojalá te gustaría estar en esa conversación conmigo. Porque cuando él me llama y me dice, mira, vamos a hablar. Y cuando él me llama y me dice, mira, vamos a hablar, pero tú como pastor y yo como hermano. Porque él me mira como pastor, mi papá es así. Aunque él tiene su pastor. Pero en ocasiones me dice, ahora vamos a cambiar los roles. Escúchame, yo soy tu papá y te voy a hablar como papá. Hay que escucharnos. ¿Estás aquí? Entonces Dios como papá, hermano, también nos va a disciplinar. Nos va a mostrar en qué cosas fallamos y cómo mejorar eso. ¿Cuántos dicen amén? O usted como papá le dice te equivocaste y punto, o no le muestra cómo también mejorar eso. ¿Pueden decir amén? Y también otra cosa importante, número 3, Dios como papá nos va a dar buenas cosas. Dios como papá te va a dar buenas cosas. Porque Dios como padre, dice la Biblia, que dará buenas cosas a los que le pidan. Dios no es como nosotros. Aparece el último jueguito y el papá le dice, ahí está, ese es el regalo para mi hijo. Pero quizás no es la necesidad. Y lo que estamos haciendo es consintiendo al niño y no entregando lo que realmente necesita. Por eso la Biblia dice que Dios no es como nosotros. Porque un padre, el Padre Celestial dice que da buenas cosas. El Dios Todopoderoso te va a dar a ti y a mí lo que necesitemos, lo que es necesario. Y no lo que tú y yo creemos que es necesario. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando de repente hay oraciones que no son contestadas, no te desesperes, porque todavía no es el momento de Dios. ¿Pueden decir amén a eso? Y número 4, mira lo que hace Dios como papá, te restaura. ¿Cuántos han experimentado la restauración de Dios? Ayer, y muchas veces lo hago, hablaba con un matrimonio y les decía, una de las cosas importantísimas que tenemos que meditar es que cuando Dios llegó, restauró. Porque cuando Dios llega, restaura. La Biblia dice, yo soy el que saco del hoyo tu vida. Eso es lo que hace Dios como papá, te restaura. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, hermanos, hermanas, estoy avanzando rápido porque ya voy a terminar. Dentro de la paternidad de Dios, hermano, Dios es fiel. ¿Cuántos saben, han conocido un Dios que es fiel? ¿Cuántos saben de que Dios es fiel? ¿Puede decir conmigo, Dios es fiel? Dios es fiel. Él es fiel. Y mira lo que dice la palabra. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él permanece, Él no puede negarse así. ¿Cuánto te gusta esto de tu Padre Celestial? ¿Te gusta esto de Dios como papá? Que a pesar de todos nuestros errores, yo te pregunto, ¿cuánto le fallaron a Dios esta semana? ¿Le fallaste a Dios esta semana? Pero ¿qué dice la palabra? Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Le puedes dar un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¡Aleluya! Ahora, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios permanece, Él está ahí, Él no te deja, Él no te abandona, Él no es como nosotros. Esa es su parte. Pero tú sabías que el papá cumple un rol, pero también los hijos cumplen otro rol. Porque muchas veces no, es mi papá, y muchos niños tienen a un papá como proveedor que le tiene que dar todo. Pero ¿cuál es mi responsabilidad como hijo? También hay responsabilidades de nosotros como hijos de Dios. Número 1, mire, Marcos capítulo 12, versículo 30. Mira lo que dice la Escritura, Marcos 12, 30. Mira lo que Dios nos dice, mira lo que Dios quiere de ti y de mí. Dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu y con toda tu mente
y con toda tu fuerza. Y este es el principal mandamiento. Vuelvo a leer la palabra. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Número 1, tu Padre Celestial quiere que tú y yo le amemos. Él no te va a obligar, pero Él quiere que tú y yo le amemos. Así como la Biblia dice que Él nos amó primero, también quiere que tú y yo le amemos. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Dios desea que le amemos, pero no te obliga a amarlo. Ahora, ¿por qué es importante hablar esto? Porque Dios quiere que, la Biblia dice que su amor fue derramado en nosotros. Y ese amor, ¿dónde tiene que estar primero? Tócate aquí. Aquí. Di conmigo, por mi culpa, no, mentira. Pero tiene que estar aquí. Qué buena esa risa, hermana. Hoy están buenos para la risa hoy día. ¿Qué les pasó? Es el día del papá. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Pero mire, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Es algo interno para que luego nosotros lo reflejemos de manera externa. ¿Cuántos están aquí pueden decir amén? Y los demás que no lo conocen a Él, lo puedan conocer a través de nuestras vidas. ¿Está conmigo? Pueden decir amén. Entonces tú y yo tenemos que ser el reflejo del amor de Dios. No estoy diciendo que todos los días usted ande abrazando a todos, pero ya está el amor de Dios. Fue derramado en nuestros corazones, porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Mira lo que dice la escritura. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a quién, a su hermano, es, mira quién está a tu lado. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces lo primero que estamos hablando, hermano, es que Dios como papá quiere que una de nuestras responsabilidades, o Él nos pide a nosotros que le amemos, pero también reflejemos el amor entre nosotros. ¿Cuántos están aquí? Tú y yo tenemos que reflejar el amor de Dios, porque si no somos mentirosos. Porque decimos que amamos a Dios y no le hemos visto y no somos capaces de amarnos entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es tu amor por Dios? ¿Cómo demuestras ese amor? Y lo último, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por amor? Y tú te acuerdas quizás en tu época de romanticismo, hiciste cuántas locuras por amor. Pero no solamente tenemos que hacer locuras de amor por la persona que quizás hoy está a nuestro lado, sino que hay muchas cosas por nuestros hermanos, por personas que quizás conocemos, que tenemos que hacerla, porque Dios ha derramado su amor para que nosotros también manifestemos su amor a todas las personas. Puedes darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Lo segundo, 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. La palabra de Dios dice, este es un texto más o menos un poquito largo, 1 Samuel 15 22, pero yo voy a leer, vamos a leerlo completo, pero voy a tomar lo que 15 22, dice 1 Samuel 15 2 ahí, y es 15 22. Esta es una historia que quizás muchos conocen. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de quién? ¿De Jehová? Ciertamente, esta parte es la que me interesa, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, dice aquí, que la grosura de los carneros. La Biblia dice que en un momento el profeta Samuel confrontó a un hombre llamado Saúl, porque la palabra de Dios dada al hombre Saúl era destruye todo, elimina todo, no le respetes la vida a nadie. Pero la Biblia dice que Saúl dejó lo mejor, las mejores ovejas, lo mejor del ganado, le perdonó vida a algunas personas. Y cuando el profeta Samuel lo confronta, le dice, bueno, ¿cómo fue la cosa?
¿Qué fue lo que te dijo Dios que tenías que hacer? No, pero es que lo que yo dejé es para presentarlo como sacrificio a Dios. Y aquí va lo importante, porque el profeta Samuel le dice, Dios te dio una instrucción. Y Dios, escuche, hermano, hermana, Dios desea que nosotros como hijos seamos obedientes. ¿Cuántos están aquí pueden decir amén? Y el Padre Celestial desea que nosotros como hijos seamos obedientes. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Yo no veo a ninguno de nosotros diciendo, no, a mí me encanta que mi hijo me desobedezca. No es así. Nosotros queremos, aunque le hablemos 10 veces, ayúdanos, Señor. Muchas veces le hablamos 10 veces. Guarda tu juguete. Guarda tus juguetes. Pero nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes. Yo hice un ejercicio estos días con Joel, se los voy a contar. Joel está arriba, yo sé que está escuchando. Porque después me pregunta. No, si es vivo. Yo hice un ejercicio. Traje unas cosas a la casa y las traje en el auto. Le dije a mi esposa, voy a bajarlas. Y él estaba sentado mirando la televisión. Yo dije, voy a hacer un ejercicio para probarle la paciencia. Voy a descargar las cosas y no voy a usar mis llaves, sino que voy a hacer que él se pare y me abra la puerta. Así que bajé, podría haber bajado todo un viaje, pero bajé todas las cosas de uno por uno. Entonces cada vez que yo bajaba la cosa del auto, llegaba a la puerta, tocaba la puerta, él se tenía que parar, abrirme la puerta y yo pasaba a dejar. Y así fue como 10 veces. Y él estaba sentado, venía acá y en un momento nosotros con mi esposa lo miramos porque él estaba sentado y estaba mirando algo que él quería y él fue pacientemente, me abrió la puerta y cuando se fue a sentar hizo. Porque es un ejercicio para tratarle la paciencia. ¿Cuántos están aquí? Hermano, nosotros nos miramos, nos dio risa, pero no dijimos nada. Yo lo seguía haciendo hasta que terminé, porque era con propósito. Con propósito, hermano. ¿Cuál es el colmo de un mueblista? Es un chiste, soy malo para los chistes. ¿Cuál es el colmo de un mueblista? Los que no son chilenos a lo mejor no lo van a entender. El colmo de un mueblista es tener una hija cómoda. Después se lo explico al que no lo entendió. Nosotros estamos formando personas, hermano, como padres. Después se lo voy a explicar, el que no entendió, o lea los subtítulos. Está aquí, estamos formando generaciones y nuestras generaciones tienen que ser obedientes. Y nosotros también tenemos un Padre Celestial a quien tenemos que ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios el Padre desea que sus hijos sean obedientes. Y esto es importante, hermano, porque usted puede hacer grandes sacrificios. Hay personas que piensan que por hacer una caminata a un determinado lugar y sacrificarse, no sé, un par de horas y no comer, muchas veces piensan que con eso se justifican delante de Dios. Y muchas personas dicen, no, es que yo voy a ayunar, estoy ayunando y se están sacrificando, martirizando. Pero déjame decirte que no sirve de nada de que usted o que yo estemos haciendo, por ejemplo, grandes sacrificios si no practicamos la obediencia delante de Dios. Por eso el profeta Samuel le dice, ¿qué es mejor? Que tú me presentes grandes sacrificios, que me entregues lo más bonito, lo más gordito para hacer una ofrenda, o que tú obedezcas a Dios. Dile a quien tienes a tu lado, tienes que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le puedes dar un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Aleluya! Dígale al Señor, ayúdame a obedecer. ¿Cuántos necesitan ser obedientes al Señor? Ojo, que las cámaras del cielo están grabando. Pero tenemos que ser obedientes por amor a Él. Ahora, nosotros cuando somos obedientes tenemos que ser obedientes ¿a quién? Usted dice, no, que yo soy obediente. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que saca los textos fuera del contexto y dicen,
yo le sirvo al Señor y a nadie más. ¿Ha escuchado personas así? Yo le sirvo al Señor y a nadie más. Y ojo al detalle, porque cuando hablamos de obediencia, nosotros tenemos que ser obedientes, como dijimos, a Dios. Usted tiene que ser obediente a los jefes. Uno tiene que ser obediente en sus puestos de trabajo. Uno tiene que ser obediente a los profesores. Los alumnos que están aquí, ¿han visto la violencia que hoy hay en los colegios? ¡Wow, hermano! Tremendo. Yo hace pocos días recibimos dos primas de mi esposa que son profesoras, y yo conversé con las dos ahí cuando estaban en nuestra casa y me decían cómo, no saben cómo lo están haciendo. Dice, no puedo hacer clase, las clases no son relatos, estoy gritando todo el momento, grito todo el rato, estoy hasta aquí, me decían, porque están todo el momento gritando. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a los profesores, tenemos que ser obedientes a nuestros padres terrenales. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades gubernamentales. Te guste o no te guste el presidente que está de turno, te guste o no te gusten los señores carabineros, tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades. Porque por Dios son puestas, dice la palabra. Y también dentro de la iglesia, también tenemos que ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Están los pastores, están los hermanos que trabajan con los grupos. Hermano, tenemos que ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y lo último, que esto me gustó mucho. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2, Colosenses 3, 2 dice, poned la mirada ¿dónde? ¿Dónde tiene que usted poner la mirada? Usted no tiene que poner la mirada en las personas que están a su lado, hermano, porque en algún momento alguien a usted le va a decepcionar. Cuando tú dejas de mirar a Dios y mira lo que está a tu alrededor, eso te puede hacer mal. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia dice, Colosenses 3:2, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la... Y no hablemos solamente de las personas, sino que cuando hay situaciones externas que nos pueden desviar del propósito de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Número 3, Dios el Padre desea que sus hijos se interesen por su reino. Dios quiere que tú y yo podamos estar interesados en las cosas del reino de Dios. Y te pongo este ejemplo. Mira, si un papá de familia tiene un negocio, tiene una empresa, por ejemplo, ¿qué quiere? Que sus hijos le ayuden, ¿o no? ¿Le gustaría que sus hijos siguieran con ese negocio? Que se interesen de seguir adelante. ¿Por qué? Por el bien de la familia. Habla tu pueblo, Señor. ¿Está aquí o no? Entonces, escucha, esto es importante. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces usted y yo tenemos que estar interesados por las cosas del reino. Usted no tiene que venir a la iglesia por compromiso. Usted tiene que venir a la iglesia porque le interesa el reino de Dios. ¿Cuántos están aquí pueden decir amén? En Mateo 6:33, un texto muy conocido, hermano, ustedes ya se lo saben de memoria, pero dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Y el mundo estamos al revés. Cuando estamos pasando algo, buscamos nuestras estrategias y después nos preocupamos de Dios. Y las cosas al revés. El Señor dice, preocúpate por mí. Te lo voy a parafrasear este texto. Preocúpate por mí. Búscame a mí y yo me voy a preocupar de lo que tú no puedes hacer. ¿Cuántos están aquí? ¿Le puedes dar un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Hermano, cuando tú tienes interés en el reino, escucha, cuando tú tienes interés en el reino, Dios tiene que ser primero y que lo demás haga fila nomás. ¿Le gustó ese término? Un término joven. Lo escuché en un joven por ahí. Todavía me creo joven. Un día escuché eso, joven, me gustó.
Dios tiene que ser lo primero, dijo, y que lo demás, que haga fila nomás. ¡Oh, qué tremendo! ¿Cuántos creen que tiene que ser así? Dios tiene que ser lo primero, hermano, y los demás tienen que esperar. Mi papá, que sé que a lo mejor me está mirando ahora, él experimentó eso conmigo. Cuando yo me convertí, él sabía que a lo mejor él quería que yo estuviera ahí con él, pero él sabía que yo tenía que estar aquí primero. Porque el reino tiene que ser más importante que otras cosas. Mi mamá, que está diciendo amén y está de palo blanco hoy día. ¿Cuántas salidas me decían, pero vamos, vamos, está todo listo, tienes que puro ir? No, yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre. ¿Sabes cómo se llama eso? No es fanatismo, se llama compromiso. ¿Cómo quieres que Dios haga grandes cosas contigo, con tu familia, con los tuyos, si nosotros no estamos interesados en el reino de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener interés por el reino de Dios. Hermanos, termino. Y no termino nunca. Dijimos al principio y hablamos de la orfandad. Hay muchas personas que experimentan la orfandad. Hay mucha gente que quizás no tuvo a su papá, una figura paterna o materna, pero tienes al mejor padre hoy día, tu Padre Celestial. El Señor dice, no te dejaré, no te abandonaré. Póngase de pie por un momento. Póngase de pie. Te quiero contar una experiencia como papá, porque hoy día estamos hablando acerca de la paternidad de Dios, pero nosotros como papá, ¿sabes qué? Una cosa que a mí me ha pasado, que yo he visto, he conocido a Dios como padre de otro punto de vista cuando comencé a ser padre. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero una de las etapas difíciles de nuestros hijos, más allá de llevarlo al colegio y muchas veces dejarlo solo en manos de otras personas, ¿sabe que una de las etapas difíciles que nos toca a nosotros los padres vivir, y lo digo yo porque yo lo he hecho, es llevar a nuestros hijos a ponerse las primeras vacunas? ¿Cómo lloran esos niños? Y esas enfermeras que son tan simpáticas. Dios bendiga a las enfermeras. Aleluya. Y cuando nos dicen, no, si no es una, son 4 o 3. 2 en las piernas y 2 en los brazos. Gloria a Dios. ¿Y cómo controlas a ese niño? No, si es algo tan simple, no le va a doler. Póngaselo a usted entonces. Pero escuche, cuando yo viví eso con mi primer hijo, me acuerdo claramente que Joel lloraba mucho. Y en un momento, cuando estábamos ahí, él lloraba tanto, era bebé, ahora ya se pone las vacunas, ya no llora, no hay problema. Él le dice una pincha. Ahora le puso nombre a las inyecciones, son pinchas para él, porque pinchan. Entonces para él son pinchas. Entonces ahora se pone las pinchas, ya no le duele. Pero cuando él era pequeño, él lloraba mucho y hubo un momento donde lloró tanto, donde yo le tuve que decir, hijo, lo tuve que abrazar y le tuve que decir, hijo, papá está aquí. Y yo te quiero decir esto con este ejemplo. Dios hoy te quiere abrazar, a ti y a mí. ¿Cuánto necesitan el abrazo de Dios? Nosotros todos los días necesitamos el abrazo de Dios. Y así como yo en un momento le dije a mi hijo, yo creo que Dios nos dice a todos nosotros, hijo, hija, Dios, yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí. Y eso es lo que a ti te tiene que importar, de que Dios está contigo. Y Él está aquí esta mañana. Él está aquí a través de esta palabra para decirte que tu Padre Celestial no te ha dejado, no te ha abandonado, no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. Aunque estés pasando un dolor, enfermedad, lo que estés pasando, duda, incertidumbre, lo que sea, Dios está contigo. ¿Le puedes dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Aleluya! El Señor